como el sistema nervioso central. Estos géneros de parásitos tienen ciertas similitudes con otras amebas que van a ver la semana que viene en el examen, en la siguiente clase teórica, que son las amebas. Su mecanismo de acción patógena es muy similar, pero la gran diferencia de este tipo de parásitos es que tiene sobrevivido el tiempo. Por lo tanto, la virulencia y la patogenia es muy agresiva en su operador. Un poco para conversar acerca de la epidemiología mundial, Entamoeba histolítica es el agente causal de amibiasis o amibiasis, también denominada disentería amibiana, colitis amibiana y también causa amibiasis extraintestinal. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen 500 millones de personas infectadas en todo el mundo y la gran mayoría de ellas son asintomáticas. Existe un porcentaje muy bajo de pacientes sintomáticos y en estos casos pudiera incluso ocasionar la muerte de hasta 100.000 personas por año a nivel mundial. Es una patología cosmopolita debido a su mecanismo de transmisión. Es muy fácil la transmisión de este parásito, por lo tanto vamos a tener focos de infección a través o por este parásito en muchísimas zonas endémicas o en muchísimas regiones geográficas. Tiene una alta prevalencia en países tropicales y subtropicales y lógicamente va a estar relacionado con el principal factor de riesgo, que son las condiciones de salubridad, disposición discreta, preparación de alimentos, de agua, de frutas, de legumbres, de vegetales, y este, digamos, es el medio más común para la transmisión de Entamoeba histolítica. Específicamente en México es una enfermedad de importancia de salud pública porque existe un porcentaje bastante elevado de portadores asintomáticos y una de las características de las cepas que circulan en este país de esta política tienen o describen una alta virulencia, tanto que son capaces de digerir tejidos como el intestino, hígado, piel, pulmón y causan, digamos, un alto porcentaje de morbilidad y mortalidad por esta agente causal. Como les decía anteriormente, Entamoeba histolítica es el agente causal de amibiasis o también denominado cuadro disentérico con moco y sangre. En este caso, el diagnóstico diferencial con otros agentes causales es importante. El año pasado ustedes veían agentes causales que tenían o que estaban relacionados con este cuadro disentérico y allí hay que hacer el diagnóstico diferencial con Escherichia coli enteroinvasiva, enterorrágica, con Shigella y Salmonella. Entonces, ante un cuadro de disentería mucosanguinolenta, hay que hacer el diagnóstico diferencial con amibiasis y bacterias. Es una de las enfermedades parasitarias con mayor mortalidad y morbilidad, sobre todo en países tropicales y subtropicales. Es considerada la tercera causa de muerte, lógicamente, después de la malaria y de la esquistosomiasis. Es un parásito protozoario donde utiliza el intestino grueso como hábitat definitivo. También puede causar infecciones extraintestinales, como les decía anteriormente, en hígado, pulmón y sistema nervioso central. Sin embargo, las patologías extraintestinales tienen menor porcentaje que las disenterias. En este artículo se describe que la OMS utiliza recursos y programas para la erradicación de esta parasitosis en diferentes zonas geográficas. En este artículo se describe que
cuanto a la clasificación taxonómica, recordemos que de los protozoarios vamos a tener diferentes filos y la clasificación va a estar relacionada con el aparato de locomoción. Las amebas están dentro del filo Sarcomastigófora, específicamente en el subfilo Sarcodina, que son todas aquellos parásitos protozoarios cuyo movimiento es a través de pseudópodos o piel. En ese caso vamos a tener a una serie de parásitos protozoarios en los cuales Entamoeba histolítica es el único representante patógeno dentro de este subfilo. El resto de las amebas son amebas comensales no patógenas que tienen una importancia epidemiológica. En los diferentes grupos de discusión vamos a ampliar con mayor detalle a los protozoarios comensales. Entonces, específicamente para el caso de Entamoeba histolítica, tenemos que es un protista, que por lo tanto son parásitos unicelulares que vamos a estudiar a la familia Entamoeba, específicamente al género Entamoeba. Dentro de este género existen múltiples especies calificadas para este género tan importante. Sin embargo, en los últimos años se ha visto estudios relacionados básicamente con biología molecular en relación a las diferentes especies que están o que integran este género. Lastimosamente, la morfología es indistinguible cuando lo observamos en materia fecal de los pacientes infectados. Sin embargo, hasta ahora, Entamoeba histolítica es la considerada patógena, que es la causante de amibiasis técnica. Por su parte, la hermana Entamoeba dispar, hasta ahora, se ha detectado que puede colonizar el mismo hábitat definitivo, pero no se ha encontrado un mecanismo de acción patógena relacionado a este parásito. Algunos autores incluso lo definían anteriormente como la especie gigante y la especie más pequeña, magna y diminuta. ¿Okay? En ese caso, luego, posteriormente, fue identificada como Entamoeba histolítica y la diferencia entre Entamoeba dispar. En la práctica correspondiente a protozoarios van a ver la diferencia morfológica entre ambas especies. Se van a dar cuenta que tienen mucha similitud entre sí. Existen otras especies de menor frecuencia que pueden parasitar o que pueden colonizar el intestino del hombre. Entamoeba coli, que ya es calificada como una especie comensal, y Entamoeba gingivalis, que está en la cavidad bucal del hombre. Entonces, recapitulando, Entamoeba histolítica es un parásito que es unicelular, aerobio facultativo, posee núcleo y cariosoma central con una cromatina fina. Y esta característica morfológica es la que nos permite identificar al parásito en las muestras de heces. Y lógicamente ustedes posteriormente lo van a identificar en los exámenes prácticos para diferenciarlo con otros parásitos como por ejemplo Entamoeba coli y Entamoeba dispar. Tiene una reproducción de tipo asexuada, como la mayoría de los usuarios, a través de una fisión binaria. Son capaces de parasitar tanto animales como humanos, entonces aquí tienen un papel zoonótico importante. Y la movilidad es a través del pseudópodo o piel. Por esa razón pertenecen al subfilo Sarcodina. En cuanto a la morfología, este parásito, como absolutamente todos los protozoarios, tiene una estructura vegetativa que es capaz de multiplicarse y que lógicamente está relacionada con el mecanismo de acción patógena, porque quien causa la patología, en este caso son los trofozoitos. Estos trofozoitos son la forma activa del protozoario, los que se alimentan, los que se reproducen y tienen un tamaño bastante pequeñito,
cercano de 10 a 60 micrómetros de longitud. Estos parásitos son capaces de emitir pseudópodos, que son los que ustedes ven en la parte superior. ¿Okay? Y una de las características de la enfermedad espelítica es su capacidad de fagocitar eritrocitos. ¿Okay? Y estos eritrocitos en coloración se tiñen un poco más oscuro y estos círculos que ustedes ven en el citoplasma del trofocito. Estos indicadores de hematofagia ya nos permiten clasificar o identificar a este trofozoito como entameba histórica. Fíjense que el núcleo que está en la porción central, tenemos un cariosoma central y restos de cromatina están finamente distribuidos en la pared nuclear. En cuanto a los quistes, los protozoarios tienen quistes inmaduros y quistes maduros. Los quistes inmaduros los podemos reconocer a través de estructuras o restos de material genético del parásito denominados cuerpos cromatóricos. Los núcleos son morfológicamente idénticos a lo que observamos en los trofozoitos. Estos quistes tienen 4 núcleos. ¿Okay? Podemos observar de 2 a 4 núcleos. Y en este caso, el movimiento del micrométrico en el microscopio es indispensable para el reconocimiento de todos los núcleos dentro de la estructura quística. En cuanto a los quistes maduros, vemos que tienen un diámetro de 10 a 15 micrómetros y estos maduros ya no tienen los cuerpos cromatoides que observamos en los quistes inmaduros. La morfología nuclear es exactamente igual al quiste inmaduro y lógicamente al trofozoito. En cuanto al mecanismo de infección de entameba histolítica, es a través de una heteroinfección, ¿okay? Donde la forma evolutiva infectante son quistes maduros, la puerta de entrada es a través de la vía oral y el medio de infección es a través de una heteroinfección por el consumo de agua y alimentos contaminados con heces que contengan quistes maduros de entameba histolítica. En estos casos también podemos involucrar a vectores mecánicos que sirven como vehículos para el traslado de la forma evolutiva infectante. Como están en las zonas perianales, es posible que algunas prácticas sexuales estén relacionadas con el mecanismo de heteroinfección, porque los quistes maduros son eliminados en la materia fecal, ya son infectados. ¿Okay? Hasta ahora, ¿alguna duda? En cuanto a las formas quísticas, son exactamente iguales. Los trofozoitos son muy similares. La única diferencia es que en el caso de dispar no tienen glóbulos rojos. Hay muchos autores que manejan la hipótesis que probablemente lo que nosotros definimos como entameba dispar corresponde a un trofozoito de entameba histolítica que aún no ha fagocitado eritrocitos. ¿Okay? Para lo cual es necesario estudios de identificación con biología molecular para definir si es la misma especie o no. Todavía eso está en hipótesis, controversia por muchos años. Ok, en cuanto al ciclo biológico de entameba histolítica, como todos los protozoarios, es bastante sencillo. Es un ciclo que se alterna desde los quistes maduros hasta los trofozoitos. Y este proceso biológico cíclico se alterna en ambas formas evolutivas. Y dentro del ciclo biológico está su hospedador definitivo. ¿Ok? El ciclo inicia a través del consumo de quistes maduros de entameba histolítica que ingresan a través de la vía oral y en las primeras porciones del intestino estos quistes se ablanda la pared quística y se desenquista. ¿Ok? En el caso de este ciclo, cada quiste o
producir 4 trofosolitos. ¿Okay? Entonces, de aquí seguimos con la misma reproducción exponencial de todos los protozoarios que hablamos la semana pasada. ¿Okay? Es decir, que a través del consumo de un quiste soy capaz de producir 4 individuos. ¿Okay? Y en el bolo alimenticio, lógicamente, hay muchos quistes involucrados. Entonces, esto es multiplicado por el número de quistes que consumimos en una manzana, en un vaso de agua, en un perro caliente en Plaza Venezuela, etc. ¿Okay? Estos quistes, entonces, en las primeras porciones del intestino, se producen, se transforman en trofosolitos y alcanzan su hábitat definitivo, que para el caso de la Tamevis tolítica es el intestino grueso del hombre. Y allí ejerce su mecanismo de acción patógena que vamos a ver dentro de unos minutos. En condiciones adversas, que pueden ser incluso humedad, temperatura, sistema inmunológico, tratamiento, cantidad de agua en la materia fecal, son capaces de enquistarse porque son mecanismos o alertas hostiles para el parásito y son capaces de enquistarse y lo podemos observar en el bolo fecal a través de los diferentes métodos parasitológicos. Y de esta forma se completa el ciclo biológico. Recordemos que Entamoeba histolytica es la patógena y hasta ahora Entamoeba dispar es considerada no patógena. Y la única diferenciación es genética, inmunológica y biológica. ¿Okay? Entonces, la forma evolutiva infectante son los quistes tetranucleados y la forma evolutiva responsable de la enfermedad son los trofosolitos. Por su parte, los mismos quistes maduros corresponden a la forma evolutiva de dispersión del parásito. En cuanto a la biología del parásito, recordemos que este parásito tiene que adherirse a su hábitat definitivo, invadir, porque este parásito sí invade, a diferencia de Balantidio y Giardia, que no invaden tejido. Este parásito tiene una arquitectura o una lista de enzimas capaces de degradar tejido y por esa razón invaden el tejido colónico. Causan necrosis, se reproducen, diseminan a través de la vía hemática y son capaces de llegar al hígado, pulmón y sistema nervioso central. Profe, ¿los quistes tetranucleados son los mismos quistes maduros? Sí, son los mismos. ¿Y por qué se llaman diferentes entonces en la...? No, es una manera para que ustedes vean ok, pero es lo mismo. la misma información. Ok. ¿Okay? Es decir, tetranucleados, que son estos quistes que tienen 4 núcleos. A microscopía óptica podemos ver los quistes de Entamoeba histolytica hasta 4 núcleos. Podemos ver 3, podemos ver 2. ¿Okay? Y estos corresponden a la posición en cuanto a la muestra que observamos en diferentes planos. Recuerden que son frescos, por esa razón no lo vemos en plano total. ¿Okay? Entonces, es exactamente lo mismo el quiste tetranucleado al quiste maduro. Es decir, los quistes maduros son aquellos que contienen 4 núcleos. Son la misma estructura. Ok, este ciclo de vida que inicia o que se desarrolla en el hospedador definitivo, lastimosamente aquí no se observa bien, esta cátedra le falta equipo organizado. Okay. El ciclo de vida de Entamoeba histolytica está, o diferentes autores recientemente han señalado que el desarrollo del ciclo de vida de Entamoeba histolytica está directamente influenciado por la microbiota intestinal. En algunos casos se especula que las bacterias en el intestino grueso favorecen la reproducción del parásito y al mismo tiempo le permite evadir la respuesta inmunológica. ¿Okay? Entonces, en este esquema que se observa un poco, aquí está el hombre en sus diferentes
hígado, pulmón y sistema nervioso central, que son aquellos tejidos en el cual el parásito puede alcanzar en un momento determinado. Y en este esquema está el intestino, reflejando básicamente cómo es el proceso de desenquistamiento de los quistes maduros, la producción de trofozoitos y finalmente la diseminación a través de la vía hemática a tejidos extraintestinales. En esta diapositiva, que corresponde a una literatura reciente, esquematiza que los trofozoitos, una vez que son desenquistados, son capaces de agruparse y formar una especie de balas. Es una estrategia que utiliza el parásito para permanecer y evitar la agresión de su hospedador. Incluso son capaces de digerir el moco colónico, producto de la primera barrera del sistema inmunológico. En este caso se menciona que existe una especie de célula grande, que son aquellos que se forman a través de la fusión de varios trofozoitos y posteriormente se dividen para el proceso de enquistamiento. Y este proceso lo hace el parásito a través, o se favorece a través de la microbiota intestinal, y por esa razón es que el parásito tiene muchísimo éxito en la multiplicación de los trofozoitos en fase muda de la enfermedad. Está mediado aparentemente por un factor de transcripción en el núcleo de la megahistolytica que tiene estas siglas. En esta diapositiva es un esquema para explicar lo que hemos venido viendo en las diapositivas anteriores, ¿okay? Donde la microbiota intestinal es capaz de ejercer un mecanismo de protección para la multiplicación de los trofozoitos en el hábitat definitivo. Fíjense que este autor refiere que la microbiota intestinal regula la resistencia del tamaño histolytica al estrés oxidativo a través de los reactantes de oxígeno y por ende favorece su vida. También refiere que en el intestino del hombre, tras la lisis bacteriana, es capaz de recuperar la producción de trofozoitos en tamaño histórico a través de un mecanismo que hasta ahora no se conoce cómo lo hace. Este ARN de transcripción está relacionado con proteínas que produce el parásito, como por ejemplo esta proteína, capaces de evadir la respuesta inmunológica de los hospedador. El parásito parece que depende de una maquinaria enzimática para salvarse dentro de su hábitat definido. Vamos a ver cómo lo hace. En cuanto a la patogenia, recuerden que en parasitología preguntamos patogenia, ¿okay? Que es decir, y eso lo digo para el examen de la semana que viene, patogenia es más que mecanismo de acción patógena de la causal y el daño que ocasiona en su hospedador, es decir, mecanismo de acción patógena más manifestaciones clínicas relacionados al daño que ocurre, que ocasiona el parásito. ¿Okay? Recuerden, patogenia, luego el bajo. Okay. La gran mayoría de las personas infectadas con enfermedad histolítica son asintomáticas, son portadores sanos de la enfermedad, pero existe del 10 al 20% de las personas infectadas que desarrollan síntomas. ¿Okay? Y estos síntomas pueden ocurrir de forma variable, va a depender de la genética, de la cepa, del inóculo, del medio ambiente, de las condiciones médicas y antecedentes familiares del paciente, y esto puede ocurrir de 2 a 4 semanas. ¿Okay? Ay, Dios. ¿Cómo hace daño esta megahistolytica? A través de mecanismos de acción patógena, traumático o mecánico, porque este parásito es capaz de invadir las células a través de una unión. ¿Cómo lo hace? Por lectinas dentro
de las células del colon. Y en este caso estamos hablando de un proceso de adherencia y colonización. Es decir, este parásito, el trofozoito específicamente, es un invasor y posteriormente va a ocasionar una lesión ocupante de espacio. Tiene un proceso de acción patógena tóxico a través de una batería de enzimas, de proteínas con capacidad enzimática, que son capaces de degradar el moco en el colon para poder invadir. Contacto del trofozoito con las células epiteliales. Aquí hay citólisis y apoptosis. Es decir, el parásito va a ocasionar orificios en la célula del hospedador y posteriormente vamos a tener una necrosis o apoptosis programada a través de la vía de las caspasas, por ejemplo. En cuanto al mecanismo de acción patógena inmunológico, está relacionado por la apoptosis programada a través de la vía de las caspasas, ¿okay? Y por supuesto, inicialmente hay un proceso inflamatorio y en fase crónica o fase avanzada de la enfermedad hay una respuesta de hipersensibilidad hipoclorita. En este paper que les recomiendo se lean, es básicamente obligatorio si quieren entender el mecanismo de acción patógena de este parásito, ¿ok? Es importante que se lean ese paper, que está un poquito viejo, pero sigue siendo muy descriptivo. En este paper está esta imagen, en donde se describe el mecanismo de acción patógena de la mevistelítica y su capacidad de evadir la respuesta inmunológica. Inicialmente el parásito tiene un contacto con las células del intestino a través de receptores específicos que son, por ejemplo, lectinas, GAL-NAM. A través de esta unión, el parásito es capaz de adherirse a su hábitat definitivo. Obviamente, el sistema inmune va a producir moco y el parásito es capaz de producir enzimas que permiten digerir el moco para seguir avanzando. Obviamente el sistema inmunológico tiene varias estrategias y en este caso vamos a tener receptores específicos de la respuesta inmunológica innata que son denominados receptores TOR, uno de los muchos receptores que median la respuesta inmunológica, específicamente el receptor TOR 2 y 4, y ellos son los que estimulan a las células presentadoras de antígenos profesionales en el sitio, como son macrófagos y células dendríticas. Ellas lo que van a producir son productos tóxicos para eliminar el parásito, dentro de los cuales están los reactantes de oxígeno. Pero el parásito tiene una serie de enzimas que son capaces de degradar esos reactantes de oxígeno, como la superóxido dismutasa, NAP, la peroxidasa, y existe una hidrogenasa, donde su mecanismo de acción aún no está descrito. Pero toda esta artillería de enzimas son capaces de degradar el oxígeno que está causando las células del organismo. Por otra parte, que sería el tercer mecanismo, el parásito es capaz de liberar antígenos de su membrana para evadir la respuesta inmunológica a través de complejos inmunos, es decir, antígeno-anticuerpo. También es capaz de reunir a todos esos antígenos en una porción de la membrana que es denominado mecanismo de escamación y capping, donde se unen anticuerpos. Estos anticuerpos son posteriormente lisados en la porción FAB y en ese caso ya no es capaz de unir complementos, por lo tanto no son eliminados. Y como última herramienta, es capaz de
generar poros en las células del hospedador y de esta manera lisan a las células hospedadoras que se unen alrededor del trófoso. A través de todos estos mecanismos que están relacionados con el mecanismo de acción patógena y además mecanismo de evasión de la respuesta inmunológica, es capaz de avanzar en el cuadro de invasión del parásito. Y posteriormente causa un cuadro disentérico que se conoce bastante bien como amibiasis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas típicas de esta patología? La mayoría son asintomáticas, pero si hay síntomas, los pacientes refieren fiebre, diarrea disentérica, que es una hilera mucosanguinolenta, flatulencia, dolor abdominal hipocólico, úlceras en ciego, apéndice y recto. A través del proceso de invasión, el parásito genera lesiones en la mucosa del intestino grueso, que son denominados lesión en forma de botón de camisa. ¿Por qué se llama botón de camisa? Porque bueno, el botón tiene como bordes levantados, ¿ok?, que son similares a estas lesiones. Y además en el centro hay como una especie de hundimiento, ¿ok?, que es el material necrótico. Literalmente el parásito está en el centro digiriendo el tejido y este material lo va digiriendo de tal manera que se hace como una especie de líquido chocolatoso. En términos histológicos podemos ver la lesión entameada histolítica de esta manera, ¿okay? Y esto lo hace en toda la mucosa del intestino grueso. ¿Quién lo hace? Lógicamente, el trofozoite. En vista de que hay degradación del tejido, hay producción de sangre por los capilares que están relacionados y uno utiliza para su alimentación y almacenaje de líquidos. ¿Preguntas? Es una lesión de tipo úlcera. Ajá, son úlceras. ¿Qué son estas que están aquí? Úlceras en forma de botón de camisa. ¿Preguntas? Ok. Las manifestaciones clínicas menos frecuentes están relacionadas con el cuadro de amibiasis extraintestinal, ¿okay?, que son, por ejemplo, abscesos en hígado, principalmente debido a la ubicación del intestino grueso al hígado. Posteriormente, si siguen avanzando, van a pulmón y si continúa avanzando, va al sistema nervioso central. ¿Okay? Y en este caso, obviamente, tienen el mismo mecanismo de acción patógena que ocurre en el intestino. Y normalmente en estos cuadros extraintestinales está asociado a una lesión ocupante de espacio o a una respuesta de hipersensibilidad hipocalórica. Entonces, básicamente, el hallazgo de este cuadro clínico está asociado a estudios de imagen donde se ve una lesión ocupante de espacio en hígado, por ejemplo, y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías y levantar la historia clínica epidemiológica, indagar si el paciente anteriormente en los últimos meses tuvo una amibiasis intestinal que pueda estar relacionada con una diseminación hemática a otros tejidos como por ejemplo el hígado. Esta es otra literatura que les recomiendo. Es una literatura bastante reciente que fue en plena pandemia. ¿Okay? Están involucrados profesores investigados como activos y es importante que lo lean para que entiendan cómo ocurre la coinfección de un paciente con COVID y acceso hepático a la de todos modos, el diagnóstico es un diagnóstico, hay que
un diagnóstico integral, donde tenemos un cuadro clínico relacionado a las manifestaciones clínicas que pueden ser de amibiasis intestinal, principalmente disentería mucosanguinolenta. Hay que hacer obviamente diagnóstico diferencial con otros agentes infecciosos, bacterias por ejemplo, un cuadro, una historia clínica epidemiológica relacionada a las condiciones sanitarias en las cuales se desenvuelve esta persona, y finalmente un diagnóstico confirmatorio relacionado a las pruebas de laboratorio. En el caso de amibiasis intestinal tenemos dos fases. Una fase aguda que está relacionada con las manifestaciones clínicas típicas de fiebre, dolor, disentería, y casi siempre lo que observamos en la materia fecal son trofosaitos. ¿Okay? ¿Y por qué son trofosaitos? Porque fíjense que el parásito está en el colon. ¿Okay? Y en este caso hay aumento del tránsito intestinal. El parásito no es capaz de enquistarse en esta fase aguda de la enfermedad, por eso obtenemos trofosaitos en la materia fecal, porque las deposiciones son numerosas y más frecuentes, y el parásito básicamente no les da chance de enquistarse. ¿Okay? Pudiéramos tener también en la fase crónica observación de quistes debido a aquellos pacientes asintomáticos que tienen una primera fase con muy pocos síntomas clínicos, que no es capaz de ir a la consulta médica, y posteriormente estos parásitos se enquistan, y es lo que observamos en la materia fecal. Es posible que en las primeras fases de una disentería amebiana pudiéramos observar tanto trofosaitos como quistes, y esto es debido a que el intestino, antes de la llegada de esta amebistolítica, tiene contenido fecal. ¿Okay? Entonces es muy posible que las primeras evacuaciones de un cuadro disentérico tengamos heces formadas con moco y sangre, y posteriormente que se instale el parásito vamos a tener realmente un cuadro disentérico mucosanguinolento. En esas primeras fases de la enfermedad es posible que tengamos tanto trofosaitos como quistes, porque la cantidad de agua contenido en la materia fecal permite que el parásito tenga un estímulo para el enquistamiento. ¿Okay? Las metodologías que pudiéramos utilizar en el laboratorio de parasitología son pruebas de rutina, como el examen simple de heces. ¿Okay? Pudiéramos hacer seriado de heces en aquellos pacientes que son asintomáticos. Sin embargo, la probabilidad de encontrar trofosaitos en la materia fecal es mucho más frecuente que en el caso de los elmintos, porque recuerden que la biología de los protozoarios tiene una capacidad de reproducción exponencial. Entonces, la cantidad de formas evolutivas que vemos en la materia fecal es mucho mayor que en el caso de los métodos de concentración, como en el caso de formol-tritonete, y específicamente para los protozoarios también se utiliza el método de concentración FAUST. En cuanto a la amibiasis extraintestinal, en este caso, el parásito ya no está en el intestino, por lo tanto, el diagnóstico no es un examen simple de heces, porque, lógicamente, vamos a tener un examen negativo porque ya el parásito no está en el intestino, sino que está en un tejido adicional. ¿Okay? El diagnóstico confirmatorio es a través de metodologías inmunológicas, buscando anticuerpos específicos anti-amebistolítica en suero del paciente. Es decir, lo único que necesitamos es una muestra sanguínea del paciente para realizar un método de ELISA buscando anticuerpos específicos. ¿Okay? Es posible que se drene ese exceso, ¿okay? Y se observe un material chocolatoso. En ese material chocolatoso
pudiera ser? Es decir, una lesión ocupante de espacio en hígado. ¿Qué parásitos recuerdan? Si era ¿Perdón? Fasción hepática está en el paréntesis. El clotosoma genera una lesión ocupante de espacio. Oncocerca. La oncocercosis. Oncocerca. La oncocercosis. Es decir, tenemos una imagen así, ¿ok? Una tomografía, por ejemplo, y refiere que hay una lesión ocupante de espacio. ¿Qué pudiera ser? Un cáncer, un hematoma, un absceso, ¿ok? Puede ser cualquier cosa, ¿ok? Pero ya descartadas las otras posibilidades que puede ser incluso o sea, ¿ok? Nos quedamos con los parásitos. Tiene epidemiología de o factor de riesgo con agentes causales parasitarios. ¿En quiénes pensarían ustedes? Cisticercosis. Hidatidosis. Cisticercosis ¿Quién también. más? De la semana que viene. Cisticercosis también. No. Cisticercosis no es una lesión ocupante. En hígado. ¿Qué otro? ¿Qué otro parásito? Es un nemátodo. ¿Áspera puede ser? No. Entonces, diagnóstico diferencial de amibiasis extraintestinal en hígado con hidatidosis. ¿Ok? ¿Pudiera ser tóxica? La rodilla visceral, que también usa una lesión ocupante de espacio y las imágenes pudieran ser algo más. ¿Ok? Entonces, en ese caso hay que hacer diagnóstico diferencial con otros agentes causales, dentro de los cuales están agentes causales parasitarios que ustedes tienen que considerar. Siempre vamos a ir en retrospectiva, siempre. Entonces, esto es un protozoario que también causa una lesión ocupante de espacio, pero que hay que hacer diagnóstico diferencial con otros endémicos. ¿Ok? Una vez que se identifica que ese acceso hepático está relacionado con un acceso hepático mediano, se puede proceder al drenaje de este acceso. De hecho, en el caso del acceso hepático a mediano también hay que hacer un diagnóstico diferencial con bacterias. ¿Ok? Porque puede estar usando con esta misma manifestación. ¿Ok? Entonces, una vez que se hacen todas las pruebas y nos permite confirmar que es un acceso hepático a mediano, se puede proceder al drenaje de este acceso y lo que obtenemos es un líquido chocolatoso marrón y esto es producto a todo el proceso de invasión del Cannabis. En este líquido pudiéramos observar el proceso de invasión del Cannabis. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro el mecanismo de acción patológica? ¿Clarito? Entonces, en cuanto al triángulo epidemiológico que está relacionado con la profilaxis de la enfermedad, tenemos que recordar siempre que este triángulo epidemiológico está relacionado con el agente causal, que en este caso es entamedia histolítica, hospedadores, que para el caso nuestro nos importan los humanos, ¿okay? Y el medio ambiente, que va a estar relacionado con las condiciones de salubridad de la casa, del medio ambiente, tradiciones culturales, gastronómicas, medicinales y la presencia de vectores mecánicos que está relacionado con el mecanismo de heteroinfección de la amebias política que causa amibiasis intestinal y que en pocos casos puede ser una
amibiasis extraintestinal. ¿Cómo nos podemos proteger? ¿O cuáles son los mecanismos profilácticos para esta patología? Lavado de frutas y verduras. ¿Okay? Muchas veces tenemos tanta hambre que nos comemos una manzana sin lavar y esa manzana estuvo expuesta mucho tiempo en la intemperie, en los buhoneros. Evitar